Ya había terminado el apartado de Nintendo en el E3 de 2019. La gente ya estaba subida en el tren del hype a tope. Juegazos, presentaciones, DLCs, nuevas consolas. No había manera de mejorar ese hermoso momento. Pero aguanten el refri. Había un anuncio más. Justo al final se volvió a mostrar el letrero de Smash y se repitió la misma escena que se había mostrado cuando se presentó a K. Rool, pero esta vez con un twist. Estaban los macacos y el Barney en una casa y de la nada un Jiggy cruza la pantalla. Era real, no era un sueño. ¿Podía ser que se haga realidad? Y sí, se hizo realidad. Banjo y Kazooie entraban en Smash. Volvemos a la época del 64 para ver qué pedo. Banjo apareció por primera vez en el videojuego titulado Diddy Kong Racing, un juego de carreras lanzado para la N64 en el año 1997. El juego se volvió muy popular y gracias a esa popularidad, un año después, en 1998, Banjo tendría su primer juego titulado Banjo y Kazooie, esta vez con Kazooie como su acompañante. Dicho juego se volvería uno de los juegazos de la 64 y por ello se le hizo una secuela que saldría en el 2000, con el nombre de Banjo-Tooie. También fue un juego muy bueno, así que se le planeó hacer otra vez una secuela, pero esta vez no salió como se esperaba. Banjo y Kazooie Grunty's Revenge fue un juego decente, pero que ni de lejos estaba a la altura de los otros dos. Solamente había que comparar las calificaciones que le dan a los primeros dos con las que le dan al tercero, pero todo empeoró cuando Microsoft compró a Rareware, la compañía que creó a Banjo. Nintendo se quedó sin juegos de Banjo y Kazooie, pero un rayo de luz se veía a lo lejos. Pero un rayo de luz hecho por un poco de Infonavit, porque cuando Xbox lanzó su propio juego de Banjo y Kazooie en 2008, no le fue tan bien. Dejemos que Dross explique lo que la mayoría de los fans opina del juego. Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita. Desde entonces, no ha habido otro juego de Banjo y Kazooie, y aquí es donde se van a armar las polémicas, porque si no es el más, de seguro está entre uno de los personajes más amados de los DLCs. Pero una saga que no tiene juegos desde hace más de una década y que aparte no ha tenido buenos juegos en 20 años, no la veo como la más indicada. Entiendo que los primeros dos juegos son unas completas obras maestras y que son la infancia de muchos, pero si bien siento que su inclusión estaba muy bien merecida, a la vez siento que había personajes de otros videojuegos retro que la tenían igual de merecida y que sí han tenido legado hasta nuestros días en forma de videojuegos. Le voy a poner un 4. El personaje sufre del síndrome de planta piraña. Dicho síndrome hace que sus movimientos se vean muy parecidos y funcionen de manera muy parecida a los de otros personajes. Los movimientos de Banjo son muy parecidos a los de otros personajes, punto. Incluso sus especiales no son nada de otro mundo. El único movimiento que puedo destacar es su Side B Wonder Wing, que te da un periodo de invencibilidad muy largo mientras cargas hacia enfrente como un camión. ¿Por qué como un camión? Porque pega durísimo. Este movimiento está roto, de hecho solamente se puede usar 5 veces por stock. Aún así, un solo movimiento no lo salva del síndrome de planta piraña. Tampoco tiene una mecánica especial ni nada por el estilo. Le doy un 3. Antes de investigar para este video, nunca había escuchado el Lost que metieron a SSBU para representar a Banjo y Kazooie. La música es muy alegre y muy pegadiza. No sé si soy solo yo, pero en ciertas partes hay algo parecido con música country. Yo ya tenía entendido que la música de los juegos realizados por Rareware era muy buena, pero nunca imaginé que fuera así de buena. El escenario es Spiral Mountain, o Montaña Espiral. Es un escenario muy interesante porque da vueltas a toda la zona y se pueden observar al fondo cameos de personajes como Tutti o Gruntilda, la antagonista del juego. Su tablero de espíritus trae a personajes de juego que nos ayudan a lo largo de la historia como Bottles o Mambo Jambo. Su modo clásico es francamente decepcionante. Solo nos enfrentamos contra personajes que van en parejas, cosa que si mal no recuerdo ya habían hecho. Y adivinen quién es el final boss. Manuela, Consuelo. La secuela que nadie pidió. Sus ads representan personajes de la saga y alguna que otra referencia. Su Final Smash es la cutscene del final de Banjo y Kazooie, cuando invocas al poderoso Jinjonator para darle unos guamazos a Gruntilda, solo que ahora le vas a dar guamazos a los personajes de Smash. La representación es muy buena,
Me parece fantástico que las referencias que metieron son a los primeros juegos y no a los últimos, así que le doy un 5. Era un Nintendo Direct en noviembre del 2019. Empieza un nuevo anuncio. Dicho anuncio nos mostraba un nuevo personaje. La escena comienza con una línea de tiempo de todas las consolas de Nintendo hasta la Switch. Eso casi nos confirmaba un personaje retro. Pero en un momento cambia el curso y se nos muestra una consola llamada Neo Geo. ¿Neo qué? Dijimos casi todos. Empiezan a mostrarse muchos personajes desconocidos para unos, pero muy icónicos para otros. La carta vuela y le agarra una mano misteriosa. Luego se revela quién era ese personaje. Terry. Sinceramente creo que el público de Smash más joven no sabía quién era, pero ahorita se los presento. Terry es uno de los personajes jugables en la serie de los juegos Fatal Fury. Fatal Fury es una serie de videojuegos de pelea creada por SNK para los sistemas Neo Geo. Neo Geo eran unos arcades muy populares durante los 90s. Fatal Fury innovó entre los juegos de pelea por su estilo de pelea en dos profundidades, diferentes por decirlo así. Podías cambiar entre profundidades y de esa manera atacar o esquivar. Fatal Fury fue muy popular y sus personajes se volvieron muy populares entre el público de esa época. Aprovechándose de la popularidad de los personajes, SNK decidió incluirlos en su siguiente proyecto, un juego que estoy muy seguro que alguien conocerá y cuyo título es The King of Fighters. King of Fighters es obviamente, como su título dice, un juego de ajedrez. Qué mal chiste. Un juego de peleas que también revolucionó con un estilo de juego diferente, de peleas con equipos de 3 personajes. King of Fighters ha prevalecido hasta nuestros días y es uno de los juegos de peleas más populares de todos los tiempos. Fatal Fury ya no saca nuevos juegos, pero sus personajes viven en muchos títulos diferentes. Por eso le doy un 5. Terry viene de un juego de peleas, así que Papi Sakurai no tenía que pensar tanto los movimientos. En su presentación nos dijo que en efecto, casi todo su moveset está basado en los juegos originales. Es un muy buen detalle, pues le hace mantenerse como un personaje de un videojuego de pelea y aparte tiene la mecánica de Ryu y Ken de poder cancelar sus movimientos con inputs especiales, muy autóctona de los juegos de pelea tradicionales. Pero Terry aparte tiene la mecánica de deseo, como le digo yo, mecánica de la chingada. Esa mecánica que te hace ganar aún vayas perdiendo 3-1. La mecánica lleva el nombre de Go y hace que cuando Terry llega a 100% le dará acceso a 2 movimientos nuevos, Power Geyser y Buster Wolf. Para efectuar los movimientos tendrás que efectuar un input muy fácil. Dejemos que Papi Sakurai lo explique. Command input is, if I borrow the way it's said in the original game, down, angle down, side, angle down, forward. ¿Ven? Re fácil. Y cuando efectúes dicho input se mostrarán 2 de los movimientos más épicos y rotos que hay. Power Geyser cubre una altura impresionante, es tan alto que puede alcanzar personajes en la tercera plataforma de Battlefield. Y Buster Wolf es todo un movimiento que mata a 60 y que puedes conectar de medio estadio a la punta. Terry es divertidísimo de jugar, tanto si no lo sabes usar como yo, o si eres un pinche tryhard que puede hacer los inputs y combos complicados del personaje. Le doy un 4, porque quieras o no, la mecánica de cancelar los ataques ya existía. Normalmente se agregan 15 canciones en promedio con cada nuevo DLC, pero con Terry se les voló un poco la cabeza porque agregaron 50. Su host es muy bueno, me encantan las versiones en 8 bits de las canciones y las versiones en inglés de algunas canciones originalmente japonesas, pero no solo agregaron música de Fatal Fury, también de King of Fighters, The Art of Fighting, Samurai Shodown, Metal Slug y muchos más. Una excelente representación musical. El escenario es el escenario de The King of Fighters. Este escenario tiene la peculiaridad de que tiene unas barreras rodeándolo contra los que solo podrás pasar si te golpean con mucha fuerza. Atrás se verán personajes icónicos de King of Fighters, pero lamentablemente no está Mai Shiranui. ¿Por qué no está Dino Sakurai? By the way, you may have noticed that a very important character from the Fatal Fury series was not included. Yes, Mai Shiranui. Super Smash Bros. Ultimate is for good boys and girls of many different ages, so we decided not to feature her. Please forgive us. Ah, ok.
Su tablero de espíritus nos trae personajes de muchos juegos diferentes como Fatal Fury y King of Fighters, obviamente, pero también de Samurai Shodown o Psycho Soldier. Su modo clásico es una belleza, peleas contra grupos de personajes de una misma franquicia consecutivamente hasta llegar al final boss, que son Ryu, Ken y el mismo Terry. Representa a la perfección la jugabilidad de The King of Fighters y lo combina con Smash de una manera sublime. No estoy muy seguro de qué representan sus trajes, pero muy probablemente sean referencias a algunos juegos de la serie y personajes. Su Final Smash es una combinación de golpes entre el Power Geyser, el Power Dunk y el Buster Wall. Está muy bien animado y se siente el impacto del guamazo, la verdad que sí. La representación es perfecta, se la returbo rifaron. Le doy un 5. Enero 2020. El Smash Direct que definiría cuál iba a ser el último personaje de SSBU. Inicia y chingado otro personaje de Fire Emblem. Lo que todos temían. Que el último personaje del Fighter Pass fuera otro pinche vato de anime con pelo azul. Violet es el personaje protagonista de Fire Emblem Three Houses, el 18º juego de Fire Emblem. Fire Emblem es una saga de videojuegos JRPG tácticos, joder, madre mía encima tácticos, ambientada en una época medieval. Fire Emblem, al igual que muchos otros títulos desarrollados allá, salió originalmente en Japón, y no sería hasta varios años más tarde que llegaría al resto del mundo. Cuando salió en el resto del mundo, se convirtió en un juego muy popular entre los fans de Nintendo. Ha contado con muchísimas entregas en una amplia cantidad de plataformas. Fire Emblem Three Houses fue una novedad para la saga, introduciendo muchas mecánicas nuevas como los batallones, el mundo abierto, entre comillas, y la opción de poder elegir entre 3 historias diferentes en el mismo juego, dando lugar a finales muy distintos entre sí. Lamentablemente, este y los otros títulos de Fire Emblem que entran en Smash suelen ganarse mala fama aunque sean buenos juegos, aunque con una buena razón, y es que Fire Emblem está sobre representado, y no está sobre representado de una buena manera siquiera. A la fecha contaba con 7 personajes, de esos 7, 4 eran iguales y otros 2 eran casi iguales. 6 de los 7 compartían un movimiento inservible en la mayoría de los casos. Los 7 llevaban puñeteras espaditas. 3 son de la misma entrega y 3 de ellos fueron usados como publicidad. ¿Por qué digo eso? Porque su juego ni siquiera había salido cuando entraron. Queda muy claro el punto, muchos de esos personajes no se merecían entrar a Smash, y da más rabia cuando se ve cómo se tratan a sagas como Kirby o Metroid, que han estado desde el primer juego y puedes contar los personajes que tienen en una mano y te sobrarían dedos. Dejando claro eso, Violet se merecía entrar a Smash. La respuesta es sí. Violet tenía merecidísimo entrar a Smash, pues su juego es muy bueno e introdujo a muchas personas al universo de Fire Emblem. No es culpa de Violet que su saga esté sobre representada, por eso le doy un 4. Lo original de Violet es el hecho de que puedes alternar entre usar su espada o un arco, una lanza y un hacha. He escuchado a mucha gente decir que todas las armas funcionan igual y que realmente solo cambia la animación. Pero como main Violet les digo, ni de pedo. Para empezar, la espada de Violet tiene la habilidad de extenderse y usarse como un látigo, por decirlo de una manera. Eso afecta muchísimo a algunos de sus ataques. La lanza tiene una sweet spot y una sour spot, o sea que dependiendo de si pegas con el mango o con la punta harás menos o más daño y lanzarás más o menos lejos. No tengo que explicar por qué el arco no es igual, es un pinche arco, ¿qué tiene de parecido? El hacha es el arma que es un poco más parecida, pues su peculiaridad es que es más lenta, pero que pega más duro. Esa arma que te la paso, que sirve casi igual a la espada, pero el resto ni de pedo, le doy un 4 en originalidad. La música de Fire Emblem es perfecta. Amo en el alma todas y cada una de sus pistas. Se quedarán pegadas en lo más profundo de tu subconsciente y será imposible sacarlas de ahí. Faltan algunas pistas muy icónicas como A World for Humanity, Chambada u obviamente God Chattering Star, pero no importa porque con las canciones que metieron y con las que ya presentes estaban, es más que suficiente. El escenario es el monasterio de Big Mac.
de Garreg Mach. Un escenario cambiante que te transportará por los lugares más icónicos del monasterio. El mercado, la sala de recepción, el puente y la iglesia. Al fondo se podrán ver integrantes de cada una de las casas. Dimitri, Dudu e Ingrid por parte de los Leones Azules. Edelgard, Dorothea y Petra por parte de las Águilas Negras. Claude, Lawrence y Hilda por parte de los Ciervos Dorados. Y Rhea, Seret y Thane por parte de la Iglesia de Seiros. El tablero de espíritus incluye a los líderes de cada una de las casas, algunos estudiantes de dichas casas, los miembros de la iglesia de Seiros y la diosa Souris. El modo clásico fue francamente decepcionante. Te enfrentas contra todos los personajes de Fire Emblem en orden de aparición, y el final boss es Manuela, Consuelo. 3. Esta vez sí es personal. Sus trajes representan primero que nada a Male y Female Bailer. Luego a los líderes de las tres casas, a Souris y por último a Male y Female Violet, pero con una forma que no explicaremos para evitar spoilers. Su Final Smash es la técnica Cielo Sublime o Sublime Heaven en inglés, modo Dios con Souris acompañándonos. La representación está muy bien hecha y hace lo que debe de hacer, le doy un 4. Como conclusión, tenemos que el mejor personaje de Fighter Pass 1 es Hero. Pero hay que recordar que todos los personajes que agregaron fueron buenos y debían de estar en Smash sí o sí. No te enojes cuando se anuncia un personaje y no sea el que querías. Habrá alguien que estará súper feliz de que ese personaje haya entrado y ya le tocará a tu personaje soñado en este Smash o en otro. Si opinas de una manera distinta, puedes ponerme en los comentarios. Y si algún personaje lo califique muy alto o muy bajo, también pónmelo. Espero que tengan un bonito día. Yo soy fan de Pyra y me despido. My flames strike true. The end of the path to be seen.